Bendiciones, mis hermanos. En esta semana nos toca hablar de las religiones animistas, para lo cual vamos a hablar de santería y todo lo que tiene que ver con el animismo y todas estas religiones que son parte también de nuestro estudio y de nuestra formación a nivel literal. Es necesario conocer algo de lo que significan estas religiones que hoy por hoy están haciendo presencia. Y para lo cual es necesario saber qué es el animismo. Del latín anima, que significa alma o espíritu. Forma primitiva de la religión. Creencia que consiste en atribuir un alma viviente a los fenómenos de la naturaleza y a los objetos inanimados. Ya por ahí tenemos cómo se define el animismo. Cuando le das atribuciones a un fenómeno viviente. El hombre primitivo concibió la existencia de un ánima en base a sus sueños. El hombre primitivo reflejaba todo a través de los sueños y a eso le daba vida. Visiones oníricas, la respiración y los fantasmas. Empezó a rendir culto a todo cuerpo u objeto animado. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va a ir entendiendo lo que significa este tipo de creencia. La mayoría de los escritores de estos temas identifican el animismo con religiones primitivas. Todos atribuyen a que son religiones primitivas las que contribuyen con el animismo, caracterizada por la superstición y la magia, el fetichismo en estas creencias y subsiste en muchas religiones, sobre todo en Asia, África, varias islas del Pacífico. Se cree que esta región en sí es la que concentra más cantidad de este tipo de prácticas. Hacia Asia, hacia África, esas islas del Pacífico es donde realmente nació estas creencias. La brujería y la magia se fundan generalmente en el animismo. Entonces, cuando usted le hablen de animismo, cuando usted escuche de animismo, usted automáticamente puede relacionarlo con todas estas prácticas. Según la teoría de Sir Edward Taylor, la religión se inició con el animismo. Según este autor, Lucian Levy-Brun planteó los orígenes de la religión como forma de explicarse el misterio de la muerte que tuvieron los primeros habitantes de la Tierra. Otra teoría, dice Herbert Spencer, sugirió que tuvo su origen en visiones y creencias en los espíritus de los muertos y en el culto a los antepasados, según James Fraser. La magia fue la primera etapa del desarrollo intelectual de los humanos a la que sucedió la religión y luego la ciencia. Animismo y religión primitiva se consideran prácticamente con sinónimos. Esto también lo dice el diccionario de religiones y sectas Marco Antonio Ramos. Santería, culto locumí o regla de la Ifá u oricha es el culto propio de los afrocubanos. Los antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Forma parte del grupo de religiones afroamericanas, creencias que derivan directamente de la cultura y religión yoruba, que en Cuba se sincretizan con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispana.
En Cuba no les permitían a estos practicantes de esta cultura adorar a sus dioses. ¿Y qué pasó? Que en Cuba la monarquía hispana les exigía que tenían que asistir por lo menos a los a las reuniones católicas. Perdón, tenían que asistir a la ¿cómo se dice? Sí, a las liturgias de la Iglesia Católica. Y como ellos tenían que asistir a las liturgias obligados, entonces ¿qué hicieron? Se la ingeniaron para, a la vez que asistían a la iglesia, ellos veneraban a sus dioses de otra manera. Comenzó a ser practicada, no existe origen definitivo. Lo más cercano que se tiene es el final del siglo XVIII o los primeros del siglo XIX. Su localidad es incierta, de la región de Yoruba. Esto está en África. Los Yoruba mismos no tienen un definitivo conocimiento de su origen. Sus populares mitos da Alifá en honor de ser el lugar donde Dios creó al hombre, tanto blancos como negros, y puede que haya pequeñas dudas de que Ifá fue el primer asentamiento de los Yoruba en su actual país. El primer hogar de los Yoruba en Nigeria. Las diferentes tribus emigraron al norte y al sur, fundando otras ciudades y absorbiendo o apartando sus orígenes colonos. El reino de Eba en Abeokuta, que fue fundado en 1837, es quizás el último reino en ser fundado. El folclore yoruba y su importancia espiritual para que las tribus cuyos reyes o jefes supremos todavía tienen que obtener la espada de estado del Haifa. Todavía no hay duda, sin embargo, que los Yoruba eran emigrantes hacia el país que ahora llega a ser el país de su adopción, aunque la emigración tiene que haber tenido lugar en una fecha mucho más remota. El lugar que los adopta, ese va a ser su, su destino, su estado, y es lo que ellos acogen como su nación. Se cree que los Yoruba y otras tribus de África Occidental proceden de el noroeste con mitos contados con personas de África Occidental. De los países sugeridos como hogar original de los africanos del oeste son Asia, Egipto y Sudán. Para el caso de los Yoruba, que se mantienen en la historia de los escritos, con aprobación del sultán Bello de Sokoto, el sultán afirma que los Yorubas son supuestamente descendientes de los remanentes de los hijos de Canaán, que era la tribu de Nimrod. Fíjese la asociación que le hacen, llevándolos hasta el Antiguo Testamento y buscando que estos entren en alguna parte de la historia bíblica para así poder justificar su existencia como grupo religioso. O sea, que nada puede ser al azar, que todo tiene que tener un sentido para poder anexarlo dentro de la historia. Este origen en África antigua, la santería conserva las características básicas de una antigua religión africana. Cuando se envió
los yorubas esclavos a las islas del Caribe entre el 1170 y 1840, y estos se llevaron su religión. Lo que les estaba diciendo anteriormente, que cuando ellos llegaban a las islas del Caribe, ellos traían su religión. Trataban de disfrazarla, pero la traían. En el Nuevo Mundo se les obligó a aceptar el catolicismo, pero rehusaron abandonar por completo sus costumbres. Así que crearon un nuevo culto con elementos de ambas religiones, fenómeno que se conoce como sincretismo. Con la finalidad de conservar sus antiguas religiones, los esclavos identificaron a los santos del catolicismo con los dioses africanos, otorgándoles a cada uno características y poderes especiales. De este modo, sus dioses y diosas llamados Oricha tomaron el nombre y la forma de tales santos. Sin embargo, los rituales, las costumbres y las creencias que trajeron de África no cambiaron. Es por eso que si usted le pregunta a un católico si ellos aceptan las prácticas africanas de la santería, le van a decir que la Iglesia Católica no tiene nada que ver con este tipo de prácticas. Y si por el contrario usted hace a la inversa, usted le pregunta a un santero si ellos creen en la Iglesia Católica y por qué sus deidades están enmarcadas en nombre de la Iglesia Católica, entonces le van a decir que ellos tienen eso por la forma como se desarrollaron los hechos. Entonces, ahí va a existir ese sincretismo de si pertenecen o no pertenecen a la Iglesia Católica, que por qué asisten a la Iglesia Católica y por qué esa mezcla. Entonces, entre ambos o ambas religiones está la disputa de la aceptación. Cosa que si se quiere decir, lo llevan bien. Lo llevan bien en el sentido de que se entienden a la hora de los rituales. Algunos elementos de las religiones como el vudú, la macuba y el obeah combinan varios elementos de la liturgia. Los sacramentos y los utensilios sagrados del catolicismo son las prácticas espirituales africanas. Lo que estoy diciendo se practicó en silencio por mucho tiempo hasta que finalmente la iglesia permitió el sincretismo religioso entre los esclavos. Esta iglesia que estoy hablando es la iglesia católica. Entonces, ellos están haciendo lo que se les permitió que hicieran dentro de su iglesia. Los sacerdotes santeros ayudan a la gente a resolver los problemas cotidianos consultando a sus orichas. Todo lo que se dice que hacen. Solo lo que se dice que son. Atrae especialmente a gente con necesidades emocionales. Recuerden que lo que hemos estado hablando desde que comenzamos a estudiar las religiones comparadas. Hay algo que va a ser una constante. Se está presentando una constante y es lo que los hombres de ciencia dicen acerca de las religiones. Dicen acerca de todas, incluyéndonos a nosotros. Y la santería también agarra eso. Necesidades emocionales. Dicen que por ahí es donde se puede ver al hombre,
por donde se le puede entrar al hombre, por las necesidades emocionales, económicas, los desvalidos, los inmigrantes que se mudan a otros países donde se practica lo que hacen parte de su grupo y hacen una familia. Entonces, vean, vean la imagen, parece grupo sectario, parece religiones comunes, donde te invitan y te dicen que te van a ayudar. Estamos viendo el escenario. El culto, las características de la santería tiene un culto que adoran a un ser supremo y a un grupo de deidades u orichas que forman el panteón yoruba. Los sacerdotes santeros integran la voluntad de los orichas por medio de la adivinación, invocación mediante oraciones, adoraciones, música, ofrenda y un comportamiento específico. Los altares representan un lugar importante en la adoración. Los santeros todos tienen en su hogar y ofrecen ron y bizcocho, cigarros para mantener contentas a las deidades y ganarse los favores. Los creyentes pertenecen a una comunidad específica con un padrino o una madrina que es a su vez consejero y sacerdote. Se inicia a los nuevos miembros en una ceremonia con música, baile, sacrificio de animales, oficiada por el sacerdote, sacrificando animales, pollos, cabras, palomas, pichones o tortugas. Cuando se produce un nacimiento, un casamiento o una difusión, será defunción, será más bien. Los orichas o orichas son deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo. Los orichas además velan para que cada mortal cumpla el destino que tiene marcado desde su nacimiento. El babalao del Yoruba babalao, padre del secreto, persona iniciada o una deidad e intérprete de los deberes y enseñanza, guía espiritual, psicólogo y ético, determinación de los problemas y manera de entender la vida. Coronarse el santo quiere decir asentarse su ángel de la guarda en su cabeza. Es un oricha tutelar contigo. Responsabilidad y compromiso. Compromiso. Es un yabó. Coronación donde el iniciado renace. Vean toda la estructura que tiene esto. Tambores, fiesta religiosa en la que se canta y baila en honor a los orichas. Se alaba y se les implora a unirse a la fiesta. Se les invoca. Instrumento de percusión. Efecto de los animales. Para resolver problemas económicos, problemas de salud, problemas espirituales, mediante la adivinación de una forma de redimir el pecado. La sangre restaura. Esto tiene su, esto tiene su, ¿cómo le diría? Su estructura de una manera donde lo están llevando a imitar lo que es el sacrificio como tal. Y es donde se tiene que ver desde el punto de vista de cómo el hombre
ha hecho para relacionar las cosas dentro de la religión. Muy interesante lo que piensan de cada una de estas cosas que están aquí. Lo que van pensando, lo que van diciendo de para resolver pecado, para los problemas. Y uno va viendo y va viendo y va viendo. Y wow, uno dice, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las conclusiones respecto a esto? Los orichas se pelean entre sí y dan a la bebida y a las fiestas, se acuestan con las mujeres, también diosas de los otros orichas. Tienen amantes, son adúlteros e infieles y se roban objetos importantes para cada uno de ellos. Los santeros llaman santos, se sabe, nada tiene que ver con lo que significa para los cristianos. Práctica idolátrica politeísta 100%. Los sacrificios no son aceptados. El último sacrificio fue Cristo en la cruz. Practica la magia y la adivinación, cosa que es abominación para Dios. Para los santeros el sacrificio en la cruz no tiene ningún valor en la cruz. Se puede apreciar que se vuelve a ser evidente el mandato de Dios de no adorar imágenes desde la antigüedad. Entonces estamos viendo qué es lo que significa, a grosso modo, una manera muy general, la santería. De una manera que lo estoy haciendo de una manera literal, lo que es la santería. Para tener una noción entre las religiones, cómo es que y lo que hacen y cómo se caracterizan dentro de ellos. Entonces, es una manera de que puedan ver y entender lo que estamos estudiando. Entonces, queda a discusión otros aportes que sé que las experiencias de algunos y les ha tocado vivir por circunstancias que se plantearon o lo que vieron por algún cercano son válidas y los invito, si puede, la compartan. Bendiciones, mi hermano.